Bueno, eh, ¿qué es la independencia judicial y por qué es tan importante, no? Bueno, significa que los jueces tienen que resolver los casos únicamente con arreglo a la ley y a la Constitución, sin sufrir presiones indebidas de poderes políticos, económicos o mediáticos. Esto implica que los magistrados tienen que actuar en la defensa de los derechos de los sectores más desprotegidos y no se subordinan a intereses de gobierno, ¿sí? La independencia se traduce en garantías como la inamovilidad en el cargo, el juez solo lo puede remover un jurado de enjuiciamiento por causas graves, y la estabilidad salarial, no se le puede reducir el sueldo mientras está en ejercicio. Eh, y esos principios reflejan en tratados internacionales en los que nuestro país está suscrito, como por ejemplo son la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial en cualquier proceso, sea penal o civil. La historia de nuestro país muestra que esas garantías no siempre se fueron respetadas, o al menos no plenamente. Durante la presidencia de Carlos Menem en los años 90 se formó la llamada mayoría automática de la Corte Suprema, ¿sí? Había 5 ministros designados por el presidente que fallaron sistemáticamente a favor del Ejecutivo. Solo después del cambio de gobierno en 2003 esos magistrados fueron desplazados, 3 habían renunciado y uno fue destituido ante la amenaza de juicios políticos. Más recientemente, bueno, había organismos de derechos humanos que fueron alertando que cualquier intervención irregular, como nombramientos presidenciales sin el debido acuerdo del Senado, puede socavar gravemente la independencia judicial. Y de hecho, Human Rights Watch calificó de ataque grave a la independencia la decisión del gobierno de 2025 de nombrar jueces de la Corte por decreto sin pasar por el Senado. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la independencia judicial está reconocida tanto en la Constitución, artículo 110, como en el derecho internacional, pero su vigencia real va a depender de que las instituciones judiciales, su estructura, designación de jueces y fiscales, estén blindadas contra las presiones políticas. Y por eso cualquier reforma en la justicia tiene que privilegiar esos principios básicos y reforzar los mecanismos institucionales que los aseguran. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Bueno, fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, ¿sí? Artículo 114 de la Constitución, como organismo encargado de selección de jueces y de la administración del Poder Judicial. En otras palabras, el Consejo organiza los concursos públicos de oposición, propone ternas vinculantes al presidente para cubrir cargos judiciales inferiores, administra el presupuesto del Poder Judicial y tiene potestades disciplinarias sobre los jueces. La idea original era profesionalizar los nombramientos y evitar que el Ejecutivo elija a los jueces arbitrariamente. El presidente puede nominar jueces federales solo de entre los candidatos que le presente el Consejo y siempre con acuerdo del Senado. Además, el artículo 114 exige que el Consejo se integre procurando el equilibrio entre sectores políticos electos, jueces y abogados independientes. En la práctica, la historia del Consejo estuvo marcada por varias reformas y controversias. ¿Sí? La ley original, que era la 24.937 de 1997, lo constituyó con representantes de distintos sectores, ¿sí? Legisladores, jueces, abogados, académicos. Pero en 2006 se modificó parcialmente esa norma para cambiar la representación interna. Después, en 2018, se aprobó una nueva reforma que incrementó la presencia de los bloques parlamentarios oficialistas en el cuerpo. Bueno, hay organismos civiles que alertaron que esa última reforma concentraba todavía más poder en el gobierno de turno y ponía en riesgo los derechos individuales y colectivos. Bueno, al atentar contra la independencia judicial, ¿no? En el lapso del 2021-2022, la Corte Suprema declaró inconstitucionales partes de las leyes de 2006 y 2013 que alteraban la composición del Consejo, devolviendo parte del equilibrio original. En 2023, el Congreso aprobó una nueva ley
que es la 27.499, que restableció al menos formalmente un reparto entre jueces, abogados, académicos y políticos según lo dispuesto en la Constitución. Estas disputas, bueno, lo que hacen es evidenciar la importancia de la estructura del Consejo. Si un Consejo equilibrado es fundamental para que la elección de jueces sea transparente e imparcial. Una justicia imparcial requiere magistrados seleccionados por procedimientos transparentes que garanticen su idoneidad e independencia. Por eso la organización y funcionamiento del Consejo es objeto de debates constantes, ¿no? O sea, quién lo integra, cómo resuelve sus decisiones. En la reforma reciente se planteó, por ejemplo, disminuir la cantidad de jueces subrogantes o readecuar el sistema de quórum, con el objetivo declarado de reducir la discrecionalidad en los nombramientos. Esto quedó claro que cualquier cambio en el Consejo suele percibirse como un intento político de influir en la justicia, alimentando desconfianza. Entonces, el Consejo de la Magistratura es el principal filtro institucional para asegurar nombramientos profesionales y rendición de cuentas de los jueces. Reforzarlo implica garantizar su transparencia y pluralismo interno, de forma que las decisiones de designación no respondan a intereses de partidos, sino a criterios técnicos. El Ministerio Público Fiscal, a diferencia del Ministerio Público, en la mayoría de los países opera en nuestro país con un grado de independencia constitucional. Fue creado por ley en 2006 para separar la figura del Procurador General, que es el fiscal de Cámara más importante, del Poder Ejecutivo. La Constitución, en su artículo 120, sancionada también en 1994, prevé que las fiscalías tengan autonomía funcional, y la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal estableció que el procurador y los fiscales generales duran 5 años y que tienen que ser designados con acuerdo de 2/3 del Senado. En los hechos, la autonomía del Ministerio Público Fiscal fue sufriendo altibajos. Según diferentes informes, la independencia funcional y la autonomía financiera del Ministerio Público Fiscal no están en plena vigencia, porque hay decisiones de los gobiernos recientes que utilizaron los decretos de necesidad y urgencia para avanzar en la reforma del sistema procesal sin respetar los acuerdos previos. La prolongada ausencia de un procurador general elegido con consenso constitucional, o sea, 3 años sin presidente del Ministerio Público Fiscal, desde la salida de Alejandra Gils Carbo en 2017, también fue debilitando la institución y limitó su capacidad operativa. Hoy se debate cómo garantizar un Ministerio Público Fiscal fuerte y autónomo. Una propuesta es mejorar sus recursos, su independencia financiera. Pero bueno, eso ya es tema de otro costal, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal, pero bueno, curiosamente la Constitución no fija un número de miembros para su integración. Desde 1863 fue variando. Por ejemplo, en 1875 se había elevado a 9, después se volvió a 5, en los 90 se volvió a tener 9, con la ampliación de 1988. Y en la actualidad la Corte está constituida por 5, pero en los últimos años hubo 2 vacantes, lo que dejó solo 3 jueces titulares. Y eso generó críticas por la demora en cubrir cargos y por la sobrecarga del trabajo judicial. ¿Debería la Corte Suprema ampliarse? Según la Constitución, la Corte es encabezada por la Corte en plural, y su organización interna, ¿sí?, incluyendo las salas, se define por la ley del Congreso. En otras palabras, nada impide legalmente que el Congreso aumente el número de ministros de 5 a 7, 9 o más, siempre que haya un consenso político para la reforma, ¿no? De hecho, en 2024 el presidente anunció un proyecto para llevar la Corte a 9 jueces, arguyendo la necesidad de mejorar su funcionamiento. Y otros propusieron diseños especiales, como distribuir los casos en salas temáticas para agilizar el trabajo. En el derecho comparado no existe un modelo único. Por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene 9 miembros, son todos natos, sin división en salas.
Brasil tiene 11 ministros y no se subdivide. Chile cuenta con 21 jueces repartidos en sala civil, penal y constitucional. Y en países federales suele buscarse un número impar para evitar los empates, ¿no? Aunque lo más importante es la especialización y los mecanismos de selección de jueces. En nuestro país, bueno, hay expertos que dicen que el consenso señala que conviene mantener un número bastante acotado para que la Corte pueda generar una jurisprudencia coherente a lo largo del tiempo y además proponen hacer el funcionamiento de la Corte más transparente. Por ejemplo, multiplicar las audiencias orales, ¿sí?, públicas para la mayoría de las causas. Y de esa forma se va a asimilar a otros tribunales supranacionales. Bueno, en cualquier caso, el punto más controversial es la agenda, ¿sí?, reciente, que fue el proceso de cobertura de las vacantes. Al no haber logrado el apoyo de las 2/3 partes del Senado para 2 candidatos propuestos en 2024, el presidente que hace firma un decreto de 2025, ¿sí?, un decreto designando en comisión 2 nuevos ministros, ¿sí? Uno era Lijo y el otro era García Mansilla, para cubrir temporalmente las vacantes. Este mecanismo excepcional, que la Constitución permite solo durante el receso legislativo, había generado una fuerte polémica institucional, ¿sí? La Human Rights Watch lo calificó como uno de los ataques más graves a la independencia de la Corte Suprema en nuestro país desde el retorno de la democracia. Y el debate entonces puso de nuevo sobre la mesa la pregunta de fondo: ¿cuál es el método entonces más legítimo para renovar y ampliar el máximo tribunal? Los defensores de la medida, bueno, dijeron no, era urgente, mientras otros dicen, bueno, que saltarse el procedimiento ordinario va a destruir la confianza pública. Bueno, entonces, como resumen dijimos, ¿no? En el mundo de las Cortes Supremas varía, no hay una, una clasificación cierta. Así dijimos, Estados Unidos tiene 9 miembros sin división, Brasil tiene 11 miembros también sin división, Chile tiene 21 miembros divididos en 3 salas, México tiene 11 ministros total divididos en 2 salas, y bueno, nuestro país ya dijimos que rondó 5 y 9 a lo largo de su historia, ¿sí? Y eh, que este número tampoco es un límite formal, ¿sí? El Congreso puede por ley decidir aumentar la cantidad de ministros si hay mayoría legislativa, algo legalmente viable según el debate constitucional reciente. La discusión no se limita al número sino al modelo de gestión. Por ejemplo, concentrar todos los asuntos en un solo foro o especializarlo por materias. La transparencia de sus decisiones y la participación ciudadana traducido en audiencias públicas. Uno de los desafíos centrales es evitar que la justicia sea utilizada como instrumento político o partidario. Cuando los jueces muestran sesgo hacia un gobierno o partido, se erosiona el Estado de Derecho. La experiencia en nuestro país nos da varios ejemplos, como ya habíamos mencionado, la mayoría automática de Menem, pero también hubo otras situaciones opuestas. ¿Sí? En 2013, eh, con el gobierno de Cristina, la Corte Suprema recibió presiones para declinar en ciertos conflictos con el Estado, generando el célebre choque por el llamado per saltum, en el caso de papel prensa. Perdón. Y las acusaciones mutuas de injerencia, ¿sí? Más recientemente, críticas desde la oposición y otras organizaciones civiles denunciaron que varios jueces federales se alinearon con los gobiernos kirchneristas o macristas para fallar en casos clave según la conveniencia política que tuvieran. Bueno, entonces la falta de la independencia histórica en la justicia es un tema de preocupación permanente. Durante los 90, la subordinación de la Corte al Ejecutivo había deslegitimado el rol institucional en la protección de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. Eh, Esa frase, bueno, resume el riesgo, ¿no? Si la justicia no actúa con autonomía, no sirve para controlar al poder, sino que se vuelve cómplice después de eventuales abusos. Por eso el debate de hoy incluye no solo cambios legales, sino también una cultura de respeto a la separación de los poderes.
Actualmente, bueno, la influencia partidaria se percibe en varios frentes y las demoras en sancionar jueces propuestos por determinados sectores, nombramientos a dedo de jueces subrogantes para ganar tiempo o el lobby sobre los consejeros de la magistratura, todo eso afecta a la confianza ciudadana y en las encuestas la justicia está entre las instituciones con menor respaldo social, precisamente por percibirse dependiente de los partidos políticos. Bueno, los expertos siempre van a recomendar fortalecer la participación ciudadana y la transparencia. Por ejemplo, permitir que las ONG o los colegios de abogados opinen públicamente sobre los candidatos judiciales como una forma de generar un contrapeso político. Eh, bueno, el Poder Judicial no es una institución única y monolítica, sino una estructura jerárquica, compleja y descentralizada, compuesta por distintos órganos con competencias y niveles diferenciados. Cuando decimos que es vertical, nos referimos a que existe una jerarquía de instancias donde los tribunales superiores revisan las decisiones de los inferiores. Y esto garantiza coherencia jurídica, uniformidad en la interpretación de la ley. Y para entender esta columna vertical, vamos a empezar desde arriba hacia abajo. En la cúspide de la cima tenemos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el órgano máximo del Poder Judicial, artículo 108 de la Constitución, y es el último intérprete de la Constitución, el que resuelve los casos de trascendencia institucional y fija la doctrina obligatoria para todos los tribunales del país. Su función principal es el control de constitucionalidad, es decir, asegurar que las leyes y los actos de gobierno respeten la Constitución. En el nivel intermedio tenemos las cámaras federales de apelaciones y las cámaras nacionales que revisan los fallos de los jueces de primera instancia. Por ejemplo, en el fuero civil existen cámaras civiles y comerciales, en el fuero penal están las cámaras federales que revisan sentencias de jueces de primera instancia. Estas cámaras garantizan la segunda instancia o el doble conforme, un principio consagrado también en el artículo 8.2, inciso H de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y bueno, en la base de la columna están los juzgados de primera instancia, que son el primer contacto que tiene el ciudadano con la justicia. Ahí se inicia la mayoría de los procesos judiciales, ¿sí? Los civiles, penales, laborales, contenciosos administrativos, etcétera. Los jueces de ese nivel aplican el derecho al caso concreto y garantizan los derechos fundamentales de las partes. Aunque la estructura judicial es jerárquica en cuanto al sistema de revisión, sí, una Cámara revisa lo resuelto por un juez inferior, la Corte revisa lo decidido por las cámaras. Cada órgano judicial es independiente en el ejercicio de su función jurisdiccional. Esto significa que ningún juez puede recibir órdenes de otro poder del Estado ni de un superior jerárquico dentro del mismo poder judicial respecto de cómo fallar en un caso. Esa independencia está consagrada en los artículos 109 y 110 de la Constitución Nacional. El artículo 109 prohíbe expresamente al presidente de la Nación ejercer funciones judiciales ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes. El artículo 110 garantiza que los jueces conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y que sus sueldos no podrán ser disminuidos en manera alguna durante su permanencia en el cargo. Esto configura un pilar institucional, sí, que los jueces son independientes del poder político y solo están sometidos a la Constitución y a la ley. El sistema judicial de nuestro país es complejo, y no solo por la jerarquía, sino también porque coexisten dos órdenes judiciales distintos. El Poder Judicial de la Nación, que conoce de causas federales, que son temas previstos en el artículo 116 de la Constitución, conflictos entre provincias, delitos federales, tratados internacionales, etc. Y los poderes judiciales provinciales que ejercen la justicia ordinaria dentro de cada provincia. ¿Sí? Artículo 5 de la Constitución. Esa dualidad se debe a la forma federal del Estado de nuestro país. Cada provincia conserva su propia justicia, sus códigos procesales, sus tribunales superiores, que culminan en los superiores tribunales de justicia, pero provinciales.
La Corte Suprema Nacional no es superior de los tribunales provinciales, salvo cuando se trata de cuestiones federales o constitucionales. Por ejemplo, violaciones a derechos constitucionales o interpretación de derechos internacionales. Por ejemplo, para ilustrar un poco, supongamos que un ciudadano de Mendoza demanda al Estado Nacional por un tema previsional. El caso se va a iniciar ante el Juzgado Federal de Mendoza, ¿sí? La primera instancia. La sentencia puede ser apelada ante la Cámara Federal de Mendoza, que va a ser la segunda instancia. Y si la cuestión plantea un tema constitucional, como por ejemplo violación del derecho de propiedad o la igualdad ante la ley, puede, mediante un recurso extraordinario federal, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Puede recurrir ahí, que va a decidir en última instancia. Ese esquema escalonado permite que cada instancia controle a la anterior, pero sin interferir en la independencia funcional de cada juez. El principio de independencia judicial se respalda no solo en la Constitución, sino también en las normas internacionales con jerarquía constitucional. Artículo 75, inciso 22. Y entre ellas tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, que dice: toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial. También tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8. Las garantías judiciales incluyen la independencia de los jueces como condición indispensable para el debido proceso. Bueno, y los principios básicos de la ONU sobre la independencia de la judicatura de 1985, que establecen que los jueces deben decidir sin restricciones, influencias indebidas, presiones o amenazas o injerencias. Bueno, para compararlo con otros sistemas, que es diferente a nuestro país, donde los jueces gozan de estabilidad y un procedimiento constitucional de remoción, que es el juicio político o de jurado de enjuiciamiento. Otros sistemas, como puede ser el de Estados Unidos, designan a los jueces federales por el presidente con acuerdo del Senado, pero los jueces estatales pueden ser elegidos por voto popular. En Francia, el Poder Judicial depende más directamente del Ministerio de Justicia. El Consejo Superior de la Magistratura tiene un papel preponderante, pero con composición mayormente política. Y esos contrastes lo que nos muestran es que el modelo de nuestro país busca equilibrar lo que es independencia judicial con un control republicano de los nombramientos. Bueno, ¿por qué importa el proceso, no? La Corte Suprema es el máximo tribunal del país y la cabeza del Poder Judicial de la Nación. Los integrantes de esta Corte tienen en sus manos decisiones que pueden cambiar el rumbo político, económico o social de nuestro país, desde declarar inconstitucional una ley hasta resolver conflictos entre el Estado y los ciudadanos. Por eso, el modo en que van a elegirse los jueces es clave para garantizar que sean independientes, que sean idóneos y no subordinados a ningún poder político. El proceso de nombramiento está regulado por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que establece: el presidente de la Nación nombra a los magistrados de la Corte con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública y convocada al efecto. Esto significa que el presidente propone a los candidatos, el Senado va a evaluar o a aprobar o rechazar esos nombres, pero no basta con una mayoría simple, se necesitan 2/3 de los votos. La sesión o audiencia tiene que ser pública para asegurar la transparencia del procedimiento. Además, los jueces nombrados gozan de inamovilidad, ¿sí? El artículo 110, lo que significa que solo pueden ser removidos por juicio político o mal desempeño, no por una decisión política. Las etapas del proceso son las siguientes, ¿no? Tenemos la etapa 1, la propuesta presidencial, ¿sí? El presidente de la Nación elige un candidato o candidata a juez de la Corte Suprema, y antes de enviar el pliego al Senado de 2003 rige un mecanismo de transparencia creado por el decreto 222 de 2003 que impone reglas adicionales, ¿sí? El Ejecutivo tiene que publicar el nombre del candidato durante 15 días en el boletín oficial y en los principales medios del país. Cualquier ciudadano, ONG, colegio profesional o universidad puede presentar objeciones o apoyos por escrito. Después se abre un periodo de análisis público de antecedentes.
Este decreto no está en la Constitución, pero es una herramienta para hacer más participativo el proceso y prevenir de nombramientos arbitrarios. Etapa 2, bueno, la evaluación del Senado. ¿Sí? El Senado convoca una audiencia pública donde el candidato responde preguntas sobre su trayectoria, sobre su formación jurídica, sobre sus antecedentes éticos, su visión institucional. Y después el Senado tiene que votar y aprobar el nombramiento con una mayoría de 2/3 de los presentes, lo que obliga a un consenso amplio entre el oficialismo y la oposición. En la etapa 3 tenemos el nombramiento y el juramento. ¿Sí? Si el Senado da su acuerdo, el presidente firma el decreto de designación y el juez jura ante el presidente de la Corte Suprema y el Congreso respetar y hacer respetar la Constitución Nacional. Ejemplos de esto tenemos, bueno, el de Raúl Zaffaroni, ¿no? Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la Corte Suprema tenía la mayoría automática, sí, que eran jueces muy vinculados al poder político de los años 90, como bien habíamos hablado antes, y Kirchner lo que hizo fue renovar el tribunal y para eso propone como primer juez a Zaffaroni, un jurista reconocido, ¿sí? Aplicando el decreto 222 de 2003, se publicó el nombre, se habilitó el periodo de impugnaciones y se convocó una audiencia pública en el Senado. Después del debate, Zaffaroni fue aprobado con mayoría de 2/3, demostrando que el nuevo mecanismo podía funcionar con consenso. Y este es uno de los casos que es ejemplo de nombramiento transparente y constitucional. Por ejemplo, el caso de Rosati y Rosenkrantz de 2016, ¿sí? Durante el gobierno de Macri se produjo una situación bastante polémica. En diciembre de 2015, con la Corte reducida a 3 jueces, el presidente designa por decreto a 2 nuevos miembros en comisión, es decir, de manera provisoria hasta el acuerdo del Senado. Ese procedimiento está formalmente permitido por el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, que autoriza nombramientos en comisión durante el receso legislativo. Pero el tema es que en este caso el Congreso estaba en funciones, no estaba en receso. Bueno, la medida fue obviamente criticada por todos los juristas habidos y por haber, la oposición, organizaciones civiles, lo denunciaron como una amenaza, una violación a la independencia judicial. Bueno, después Macri retira el decreto y envía los pliegos al Senado, donde los candidatos fueron finalmente aprobados con acuerdo legislativo. Esto lo que muestra es que una mala interpretación del proceso puede generar una tensión institucional, incluso si después se termina corrigiendo. Y bueno, otro de los ejemplos que era el que nos dijo el profe Lionetti, el del hijo y García Mancilla de este año, ¿sí? 2025. El presidente, ¿qué hizo? Por decreto, anunció el nombramiento de 2 jueces, ¿no? Que es uno es Ariel Lijo, como dijimos, y Manuel García Mancilla, sin la aprobación previa del Senado, ¿sí? Alegando que había vacantes y necesidad de garantizar el funcionamiento del tribunal. Ahora, otra vez tenemos los organismos internacionales, como es el Human Rights Watch, que calificaron la decisión como un grave ataque a la independencia judicial, recordando que la Constitución exige el acuerdo del Senado para esas designaciones. Este caso sirve como ejemplo actual de interpretación incorrecta del proceso, ya que el decreto lo que hace es eludir el requisito constitucional del consenso legislativo y la reacción general mostró que el procedimiento de nombramiento no es una mera formalidad, es una garantía democrática de control y equilibrio entre los poderes. Ahora, de la lectura del artículo 99, inciso 4 y del decreto 222 del 2003, podemos extraer 3 principios que son fundamentales. Uno, la transparencia. ¿Sí? Los candidatos tienen que ser conocidos públicamente antes de ser nombrados. Dos, tenemos el consenso político. El acuerdo de 2/3 del Senado evita que un solo partido controle la Corte. Y tres, la independencia judicial. El proceso protege al Poder Judicial de nombramientos discrecionales del Ejecutivo. Si alguno de estos principios se vulnera, como en los casos de designaciones por decreto sin debate parlamentario, se afecta la legitimidad institucional del tribunal. Eh, bueno, no dijimos nada de los requisitos, así que vamos a tocar esto por las dudas. Los requisitos formales para ser juez o jueza de la Corte Suprema están establecidos en el artículo 111 de la Constitución Nacional.
que dice literalmente: para ser miembro de la Corte Suprema se requiere ser abogado de la Nación con 8 años de ejercicio y las demás calidades exigidas para ser senador. Por lo tanto, tenemos que mirar también el artículo 55 de la Constitución, que es la que fija los requisitos para ser senador. Y combinando los dos artículos tenemos los siguientes requisitos. Uno, bueno, ser ciudadano argentino de nacimiento o por naturalización y haber cumplido al menos 6 años de ciudadanía. Tener al menos 30 años de edad. Ser abogado con título habilitante. Acreditar un mínimo de 8 años de ejercicio efectivo de la profesión de abogado. Cumplir con las demás calidades exigidas para ser senador, lo que incluye no tener antecedentes penales ni incompatibilidades constitucionales. El desglose de la interpretación de estos requisitos son, bueno, el candidato tiene que ser ciudadano argentino, incluye tanto a los nacidos en el país como a los naturalizados, siempre que estos hayan cumplido 6 años de ciudadanía antes del nombramiento. La finalidad de la exigencia es asegurar una vinculación estable y duradera con el país, sus leyes y sus instituciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Carlos Feit, que fue juez de la Corte entre 1983 y 2015, era argentino de nacimiento, así que él cumplía el requisito este sin observaciones. En cambio, si una persona que se nacionaliza Argentina hace 3 años, no podría ser candidata todavía, porque no cumpliría los 6 años exigidos por la Constitución. Bueno, después nos decía que el candidato tenía que tener al menos 30 años de edad, porque se busca esa edad mínima para garantizar eh, una madurez personal y profesional, suponiendo que una persona de esa edad ya adquirió cierta experiencia en la vida pública o jurídica. Por ejemplo, a ver, si un abogado de 28 años recién obtiene su título y comienza a ejercer, no puede ser nombrado juez de la Corte Suprema hasta cumplir los 30 años, aunque tuviera una carrera brillante o un doctorado. La Constitución no fija una edad máxima, pero la práctica política y judicial muestra que los jueces de la Corte Suprema suelen ser designados con más de 45 o 50 años, cuando ya tienen una trayectoria más que consolidada. Bueno, después ser abogado con título habilitante es un requisito esencial e irrenunciable. El candidato tiene que poseer el título de abogado otorgado por una universidad argentina o por una universidad extranjera convalidado oficialmente en nuestro país. Eso asegura que los jueces de la Corte conozcan en profundidad el sistema jurídico argentino, sus fuentes, principios constitucionales y jurisprudencia. Por ejemplo, Zaffaroni, designado juez en 2003, cumplía este requisito como doctor en Derecho y profesor universitario. En cambio, una persona que sea economista, politólogo o periodista, aunque tenga conocimientos jurídicos, no puede ser designada juez o jueza de la Corte sin un título de abogado. Bueno, después nos pedían 8 años de ejercicio profesional. Este punto es fundamental. El artículo 111 exige que el candidato haya ejercido la profesión de abogado durante 8 años efectivos. La Corte y la doctrina interpretan ese requisito de forma amplia. Si esos años pueden haberse cumplido como abogado litigante, como juez, como fiscal, como defensor público, como profesor de derecho o funcionario judicial con título de abogado. Por ejemplo, una persona que trabajó 5 años como abogada litigante y 3 como fiscal cumple con los 8 años exigidos. O alguien que obtuvo el título hace 10 años pero nunca ejerció ni trabajó en funciones jurídicas no va a cumplir el requisito aunque tenga el diploma en la mano. Entonces, el espíritu de la norma es asegurar experiencia real en el ámbito jurídico y no solo estudios teóricos. Bueno, aunque no está expresamente en el texto del artículo 111, la idoneidad moral y profesional es un requisito implícito derivado del artículo 16 de la Constitución. La idoneidad es la única condición para el acceso a los empleos públicos. Por eso el decreto 222
de 2003 que regula el proceso de selección exige que los candidatos presenten su currículum detallado, las declaraciones juradas patrimoniales y fiscales, los certificados de antecedentes penales, publicaciones académicas o antecedentes profesionales, y eso permite que la ciudadanía y el Senado evalúen no solo la capacidad técnica, sino también la honestidad y el compromiso institucional que tiene el candidato. En 2003, por ejemplo, cuando se propuso a Carmen Argibay, se publicaron sus antecedentes en el boletín oficial y se recibieron impugnaciones y también adhesiones. El proceso se valoró como uno de los más transparentes y participativos en la historia de nuestro país. Eh, bueno, para todo esto se necesitan las audiencias públicas. Estas son instancias de participación y control del ciudadano, donde las decisiones del Estado, como es el nombramiento de jueces, la revisión de causas judiciales o la aprobación de políticas públicas, se debaten de manera abierta y transparente, permitiendo que la sociedad conozca los argumentos y antecedentes que se ponen en juego. En el contexto judicial de nuestro país, las audiencias públicas tienen dos grandes funciones. Una es la transparencia institucional, ¿sí? Garantizan que los procesos de selección o decisión no se desarrollen, no se hagan a puertas cerradas. La participación democrática, ¿sí? Permiten que los ciudadanos, asociaciones civiles, universidades o especialistas presenten observaciones, apoyos o impugnaciones. En términos simples, son un mecanismo que transforman decisiones que antes eran secretas o burocráticas en procesos visibles, auditables y participativos. Todo esto tiene un fundamento normativo. Estas audiencias públicas se relacionan directamente con el principio republicano de gobiernos y consagrado en el artículo 1 de la Constitución, que establece que Argentina adopta un sistema representativo republicano y federal. La república implica publicidad de los actos de gobierno y rendición de cuentas ante la sociedad. Además, el artículo 99, inciso 4, que regula el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, exige que el Senado otorgue su acuerdo en una sesión pública convocada al efecto. Y esa expresión constitucional es la base directa de las audiencias públicas de designación judicial. El proceso tiene que ser público, no confidencial. En 2003, el decreto 222 de 2003, dictado por el presidente Néstor Kirchner, institucionalizó ese principio al establecer que antes de nominar a un juez de la Corte, el Poder Ejecutivo tiene que publicar el nombre del candidato durante 15 días en el Boletín Oficial y los diarios nacionales. Se abre un periodo de audiencia pública para recibir impugnaciones, adhesiones u observaciones, y después el Senado tiene que convocar otra audiencia pública para interrogar al candidato y debatir su idoneidad antes de poder aprobarlo. Es un decreto, como ya habíamos dicho, que marcó un antes y un después en materia de lo que es transparencia judicial. Bueno, entonces podemos decir que los objetivos de estas audiencias públicas son la transparencia y la publicidad, la participación ciudadana y el control social, la legitimidad institucional, eh, y la transparencia no es un valor simbólico, sí es un requisito funcional para el Estado de Derecho. Sin transparencia los actos de gobierno se vuelven arbitrarios o sospechosos. Y la confianza ciudadana se va a ver erosionada, ¿sí? El principio de publicidad de los actos públicos también está consagrado en normas internacionales de derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza que toda persona sea oída por tribunales competentes, independientes e imparciales en audiencias públicas. O el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que refuerza el derecho a una audiencia pública y justa. Eh,
Bueno, dijimos lo que dice la ley, eh, pero también hay que hablar de lo que no dice. El artículo 99, inciso 4 de nuestra Constitución establece que el presidente de la Nación nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Como se ve, la norma fija los requisitos materiales del acuerdo, ¿sí? La mayoría especial, la sesión pública, pero no establece ningún plazo dentro del cual el Senado tiene que pronunciarse. Esto significa que el Senado puede demorar indefinidamente el tratamiento de un pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Y como el presidente no puede nombrar a un juez de la Corte sin ese acuerdo, el resultado práctico es que la vacante puede permanecer sin cubrir durante meses o incluso años. Bueno, esto trae obviamente consecuencias, ¿no? Porque la ausencia de plazo concreto genera una práctica política recurrente, que es que cuando el clima político no es favorable o los consensos legislativos son difíciles de alcanzar, el Senado simplemente no trata el pliego. Esto provoca retrasos en la integración de la Corte Suprema o de otros tribunales federales, afectando el funcionamiento del sistema judicial. A veces, esa omisión responde a estrategias partidarias y otras a negociaciones políticas pendientes. Eh, por ejemplo, cuando la jueza Elena Hilton de Nolasco renunció en octubre de 2021, la Corte Suprema quedó con solo 4 miembros, a pesar de que su integración prevista es de 5. El gobierno nacional propuso candidatos, pero nunca logró que el Senado tratara los pliegos. Y la falta de plazo permitió que la vacante se mantuviera abierta durante años, con un impacto institucional y sobrecarga de trabajo para los ministros en funciones. Es un caso que ilustra perfectamente cómo la falta de límites temporales permite al Senado paralizar el proceso sin violar ninguna norma formal, pero afectando la eficacia institucional. Después, bueno, tenemos los nombramientos frustrados de 2015-2016. Ya lo habíamos dicho que en los últimos meses de gobierno de Fernández de Kirchner se barajó la posibilidad de proponer un nuevo juez para reemplazar a Carlos Fey, quien tenía más de 90 años, pero después el Ejecutivo desiste de enviar el pliego porque había una certeza de que el Senado no lo iba a tratar antes del recambio presidencial. Después, con el nuevo presidente Macri, se intentó designar jueces por decreto en comisión, argumentando la vacancia prolongada, y ese intento fue cuestionado y finalmente se corrigió enviando los pliegos al Senado. Eh, Todo el conflicto se origina en buena parte en la ausencia de un plazo cierto para la intervención del Senado. Eh, por ejemplo, también, bueno, las demoras en el Consejo de la Magistratura, aunque no se trata de la Corte Suprema, es un fenómeno similar que ocurre con los miembros del Consejo de la Magistratura, así que es el órgano que selecciona y sanciona a los jueces. Y a veces el Senado demora meses en designar a quienes van a ser sus representantes, y eso paraliza el funcionamiento del Consejo y retrasa los concursos y los nombramientos. Eso muestra que el vacío temporal no es un problema aislado, sino una debilidad recurrente en el diseño institucional de nuestro país. Bueno, desde el punto de vista jurídico no existe un mecanismo para obligar al Senado a tratar un pliego en un plazo determinado. El Congreso tiene autonomía funcional, ¿sí? Según lo dice el artículo 66 de la Constitución, lo que significa que no puede ser compelido judicialmente a debatir un tema. La Corte Suprema fue cautelosa en intervenir sobre actos políticos no justiciables, es decir, decisiones internas del Poder Legislativo. Por lo tanto, aunque la demora pueda generar perjuicios institucionales, no hay sanción jurídica para el Senado por no cumplir con una votación oportuna. Entonces, la falta de plazo convierte el acuerdo del Senado en una herramienta política más que en un trámite institucional regular. Hay consecuencias institucionales por la ausencia de estos plazos, y una es la parálisis judicial y la pérdida de eficacia. Así, cada vacante sin cubrir implica nuevos jueces y más demoras en la administración de justicia, en la Corte Suprema,
Por ejemplo, una vacante puede alterar la mayoría en fallos clave o impedir la formación del quórum. Y bueno, tenemos también la politización del proceso, porque al no existir plazos, el debate se puede transformar en una herramienta de presión política. Un Senado con mayoría opositora puede bloquear los nombramientos del Ejecutivo y así debilitar al Poder Judicial o forzar negociaciones. Y bueno, también, y no menos importante, la desconfianza ciudadana. Los retrasos prolongados refuerzan la percepción de que los cargos judiciales se manejan como botines políticos, no como responsabilidades institucionales. Y eso erosiona la legitimidad de la justicia y del sistema republicano. ¿Qué es el recurso extraordinario? El recurso extraordinario federal es un mecanismo excepcional que permite llevar un caso ante la Corte Suprema cuando una sentencia de un tribunal inferior viola derechos o garantías constitucionales. Está regulado por el artículo 14 de la Ley 48 del año 1863, que es una norma histórica y que sigue vigente, y según ese artículo el recurso puede proceder cuando se discute la interpelación de la Constitución Nacional o de una ley federal, cuando se cuestiona la validez de una norma nacional o provincial frente a la Constitución, o se alega que un tribunal provincial o federal ha negado o restringido derechos constitucionales. Entonces, el recurso extraordinario no es una tercera instancia, sino un recurso de control constitucional. Bueno, ¿qué ocurre si el tribunal inferior rechaza el recurso? Cuando una parte presenta un recurso extraordinario, la Cámara de Apelaciones o el Tribunal Superior Provincial, según sea el caso, puede decidir rechazarlo porque considera que no cumple los requisitos formales o no plantea una cuestión federal suficiente. Frente a ese rechazo, la parte interesada puede acudir directamente a la Corte Suprema mediante una herramienta denominada recurso de queja por denegación del recurso extraordinario, regulada actualmente por el artículo 282 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y la queja tiene un procedimiento tiene un plazo para presentar. El plazo es de 5 días hábiles judiciales, contado desde la notificación del rechazo del recurso extraordinario por parte del Tribunal Inferior. Ese plazo está establecido por el artículo 282 del Código Civil y la acordada 4 del 2007 de la Corte Suprema. Si la queja se presenta fuera de ese plazo, la Corte la va a rechazar in limine, que es sin analizar el fondo. La queja tiene que contener, ¿sí? El contenido, los fundamentos originales del recurso extraordinario, es decir, los motivos por los cuales se considera que el fallo viola la Constitución o el derecho federal, los argumentos contra la decisión que rechazó el recurso, copias certificadas del expediente o de las resoluciones impugnadas. La Corte no revisa nuevamente los hechos del caso, ¿sí? Sino solo las cuestiones constitucionales. Por eso, la queja tiene que ser precisa y fundada en normas superiores. Constitución, Tratado de Derechos Humanos, leyes federales. Hay también un depósito previo, ¿sí? O una tasa de justicia, que es desde la acordada 42 del 2015, la Corte Suprema, y fue modificada después por la acordada 28 del 2022 y actualizada en 2024, se exige el depósito previo de una suma de dinero como requisito para la admisibilidad formal de la queja. Actualmente esa suma es de 1.400.000 y aunque la Corte la actualiza periódicamente mediante acordada según la inflación o las condiciones económicas. Según la Corte Suprema, la finalidad que tiene este depósito es evitar la presentación masiva de recursos infundados que saturen el trabajo de la Corte, desalentar también la litigiosidad temeraria o dilatoria y financiar parcialmente el funcionamiento de instituciones jurídicas y culturales vinculadas al Poder Judicial. En la práctica, este depósito va a funcionar como una tasa de admisión del recurso.
¿Cuál es el destino de este dinero? Bueno, si la queja emitida, es decir, si la Corte eh, considera que la cuestión merece análisis, bueno, la suma se va a reembolsar íntegramente al recurrente, y si la queja es rechazada, el depósito no se devuelve y se destina a la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que funciona dentro del Palacio de Tribunales y que depende directamente del máximo tribunal. Por ejemplo, no sé, imagínense que una empresa es sancionada por la FIP o el ARCA de esa hora y recurre a la justicia federal alegando una violación al derecho de defensa. La Cámara Federal confirma la sanción y la empresa interpone un recurso extraordinario federal. La Cámara rechaza el recurso sostenido, sosteniendo que no hay cuestión federal suficiente. La empresa tiene entonces 5 días para presentar una queja ante la Corte Suprema. Para hacerlo, tiene que introducir los fundamentos constitucionales del recurso, explicar por qué el Tribunal Inferior aplicó mal la ley federal y depositar el 1.400.000 en la cuenta judicial establecida por la Corte. Si la Corte admite la queja, bueno, analizará el fondo del caso y si la rechaza, el dinero se transfiere directamente a la biblioteca de la Corte. Eh, el recurso de queja refleja la idea de que la Corte Suprema no está para revisar todos los fallos, sino solo los que plantean cuestiones constitucionales verdaderamente relevantes. Por eso el acceso es excepcional y costoso en términos económicos y técnicos. La Corte recibe miles de quejas al año, pero solo admite un pequeño porcentaje, alrededor del 5 al 10%. Ese filtro protege su función institucional como tribunal de control constitucional, no como instancia de revisión general. El recurso extraordinario y el de queja derivan de la facultad de la Corte Suprema de decidir sobre todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y las leyes nacionales. Esto está fundado en el artículo 116 de nuestra Constitución. Además, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantizan el derecho al debido proceso y al recurso judicial efectivo, lo que implica que tiene que existir un medio para revisar las violaciones de derechos fundamentales. La queja cumple ese rol, ¿sí? Garantiza una última vía de revisión constitucional, aunque ya limitada. Bueno, después hay críticas por el monto del depósito y se puede considerar que al que no tiene el capital le estamos limitando el acceso a la justicia. Complicado. Ejemplos verdaderos, a ver. En 2009 tenemos el caso Candy contra la FIP. Una empresa cuestionó el impuesto extraordinario y tras el rechazo del recurso extraordinario presentó una queja. La Corte admitió, le reembolsó el depósito y terminó dictando un fallo histórico que amplió el alcance del derecho de propiedad y la estabilidad tributaria. Otro caso es el de Bussi Antonio, de 2004. Era un ex militar que interpuso una queja por denegación de recurso extraordinario. La Corte rechazó la queja, considerándola infundada. El depósito quedó para la biblioteca de la Corte, mostrando el carácter final del rechazo. Y el caso Rodríguez Pereira de 2012, donde un ciudadano presenta una queja alegando violación de derechos previsionales. La Corte la admitió parcialmente y su fallo posterior se convirtió en un precedente sobre la aplicación directa de tratados internacionales en materia previsional. Bueno, también tenemos el per saltum, sí, que es el término que viene del latín, significa saltarse literalmente, dar un salto. En el derecho de nuestro país se refiere a una apelación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin pasar por las instancias intermedias, ¿sí? Que son las cámaras de apelaciones, tribunales superiores, provinciales, etc. En condiciones normales, un caso judicial tiene que recorrer todas las instancias inferiores antes de llegar al máximo tribunal. El per saltum lo que hace es romper ese principio procesal y de ahí es su excepcionalidad. Permite que la Corte tome intervención inmediata cuando el asunto reviste una gravedad institucional y urgencia extrema. El per saltum tiene el fundamento normativo en el Código Civil y Comercial, específicamente los artículos 257 bis y siguientes, incorporados por la Ley 26.790 del 2012.
Esa ley formalizó un procedimiento que ya existía en la práctica judicial desde los años 90, cuando la Corte comenzó a intervenir de oficio en causas de relevancia institucional. La ley establece que podrá interponerse recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra sentencias de primera instancia cuando la cuestión planteada revista gravedad institucional y la demora en su resolución pudiera causar perjuicios de difícil reparación ulterior. El origen histórico lo encontramos en el caso Dromi de 1990. Ahí nace la doctrina jurisprudencial, no por ley, ¿sí? Y su punto de partida fue el caso Dromi Roberto contra el Estado Nacional. El contexto es que en los años 90 el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, impulsó la privatización de aerolíneas argentinas. Diversos sectores, entre ellos había empleados y legisladores, cuestionaron la constitucionalidad del proceso y presentaron demandas judiciales. Ante la gran conmoción pública, el tema se volvió de trascendencia nacional, porque afectaba un patrimonio estratégico del Estado y tenía implicancias políticas, económicas y sociales. La Corte Suprema, presidida entonces por el juez Julio Nazareno, decidió tomar el caso directamente sin esperar que pasara por las instancias inferiores. Argumentó que el asunto implicaba una cuestión de gravedad institucional que exigía una respuesta inmediata para evitar un vacío jurídico y un perjuicio del interés público. En un solo día, la Corte resolvió el caso estableciendo lo que después se iba a conocer como la doctrina del per saltum. Y aunque el fallo fue polémico por su rapidez y por las críticas de que respondía a intereses del gobierno de Carlos Menem, marcó el nacimiento de una nueva herramienta procesal para casos excepcionales. Durante más de 20 años, el per saltum fue solo una creación jurisprudencial sin un sustento legal expreso, y recién en 2012 el Congreso sancionó la Ley 26.790, que incorporó el artículo 257 bis al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esa ley institucionalizó el recurso con criterios objetivos y límites claros. Establece que solo puede aplicarse cuando existe una cuestión federal o constitucional que afecta directamente al orden institucional o la división de poderes. La demora en resolver podría generar un perjuicio irreparable o una crisis institucional, y también que no haya otra vía judicial adecuada o suficientemente rápida para resolver el conflicto. El recurso tiene que ser concedido por la propia Corte Suprema, que decide discrecionalmente si lo acepta o no. Bueno, ya dijimos que el caso Dromi, donde la Corte intervino directamente para destrabar la privatización de Aerolíneas Argentinas, fue la primera vez que aplicó el salto de instancia. Después tenemos el caso de Clarín, que fue el primer caso en el que se aplicó el per saltum bajo la nueva ley del 2012. ¿Sí? El Gobierno Nacional había impulsado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como la Ley de Medios, y el Grupo Clarín pidió la inconstitucionalidad de algunos artículos. El juez de primera instancia suspendió la aplicación de la ley y el Poder Ejecutivo apeló ante la atención mediática y política. El gobierno presentó recursos per saltum para que la Corte resolviera directamente alegando gravedad institucional. La Corte aceptó el per saltum, analizó el caso y falló en 2013 declarando la constitucionalidad de la ley. Ese fallo consolidó definitivamente la aplicación moderna del per saltum. Después tenemos el caso del Consejo de la Magistratura, ¿sí? El Congreso no había designado a sus representantes en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de nombrar y sancionar a los jueces. Ante el conflicto institucional, varios jueces federales presentaron recursos y el tema llegó a la Corte, pero por per saltum. La Corte interviene directamente considerando que la parálisis del Consejo constituía una cuestión de gravedad institucional y ordenó reponer la composición anterior del organismo y obligó al Congreso a designar a sus miembros. Este caso demuestra cómo el per saltum se consolidó como una herramienta para resolver crisis institucionales en tiempo real. Bueno, entonces
el per saltum no puede usarse en cualquier caso, sino únicamente cuando se dan circunstancias excepcionales. Eh, los criterios son gravedad institucional, cuando está comprometido el funcionamiento de los poderes del Estado o de instituciones esenciales, como por ejemplo el Congreso, el Consejo de la Magistratura, empresas públicas estratégicas, intereses eh, públicos o nacionales, cuando la cuestión afecta a toda la comunidad y no solo a las partes del juicio. La urgencia, cuando la demora procesal podría generar daños que son irreparables o agravar la crisis institucional, y que nos encontremos ante la inexistencia de otra vía eficaz. El per saltum no reemplaza el recurso ordinario, solo procede cuando las vías comunes son insuficientes para garantizar una respuesta rápida. Entonces, el per saltum no es un atajo procesal, sino una excepción republicana ante una emergencia institucional. Bueno, aunque no figura expresamente en la Constitución Nacional, el per saltum se apoya en el artículo 116, que otorga a la Corte Suprema la facultad de conocer todas las causas que versen sobre los puntos regidos por la Constitución y las leyes de la Nación. Además, se vincula con el principio republicano de gobierno, sí, artículo primero de la Constitución, ya que la finalidad es proteger el orden institucional y evitar vacíos de poder. Por eso los juristas lo interpretan como una válvula de seguridad del sistema constitucional, una herramienta excepcional que permite que la Corte actúe rápidamente para evitar un daño mayor al Estado o a los derechos fundamentales. Eh, bueno, hay críticas también, porque algunos juristas sostienen que puede debilitar la independencia judicial si se usa para intervenir en conflictos políticos. Otros dicen que saltarse instancias puede vulnerar el derecho al doble conforme, según el artículo 8, 8, inciso 2, parte H de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y bueno, la mayoría también coinciden que usado con prudencia, el per saltum es una herramienta necesaria para preservar la estabilidad institucional en los momentos que son más críticos. Bueno, hasta acá y creo que tenemos todos los temas hablados. Nos vemos en la próxima.